This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williams. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos en profundidad por qué el cofundador y director de Electronic Intifada fue arrestado cuando llegó a Zurich para dar una conferencia. En nuestro primer informe, Latif Abu Shakra explica las inquietantes actividades del lobby sionista en Suiza y la perniciosa propaganda que difunde. And the pernicious propaganda that it peddles. Ali Abu Nima, el fundador de la Intifada electrónica, fue arrestado recientemente en Suiza y luego deportado. Un hombre fue identificado como la causa inmediata. El ministro de Seguridad de Zurich, Mario Fer. Se reveló que Fer es un sionista fanático. Pero ¿es la influencia del sionismo en Suiza mayor que la de un solo funcionario corrupto? Echemos un vistazo. El movimiento sionista está dirigido por la Organización Sionista Mundial, con sede en Al-Quds, Jerusalén, junto con 3 organismos aliados clave, llamados colectivamente las instituciones nacionales israelíes. En cada país donde está organizado el movimiento sionista, hay sucursales locales de estos 4 grupos. Suiza no es diferente. La Federación Sionista Suiza es la rama local de la Organización Sionista Mundial, que reúne a todos los grupos suizos que se identifican con el sionismo. Además, hay una rama del Fondo Nacional Judío, que es la agencia de robo de tierras por excelencia del movimiento. Se llama KKL-GNF Suiza y afirma que trabaja en estrecha colaboración con la oficina central en los territorios ocupados por Israel. También existe un departamento de la agencia judía, la institución nacional, que recluta colonos para que vayan a vivir a las tierras robadas por el JNF. Por último está la rama del Keren Hayesot, conocida como el Fondo de la Fundación, ya que recauda el dinero para pagar a los colonos y sus asentamientos. La rama suiza se llama Keren Hayesot Suiza. El movimiento sionista mundial también cuenta con el apoyo del Congreso Judío Mundial. Su rama suiza se llama Federación Suiza de Comunidades Judías. Se le da el acrónimo en alemán de SIG. La organización organiza a unos 18 miembros regionales. Otros grupos de presión israelíes incluyen la Gesellschaft Suisse Israel, GSI, Switzerland Israel Society, una organización que tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre Israel y Suiza. Fundada en 1957 con 10 sucursales locales en todo el mundo, la GSI pidió al Consejo de la Federación que ilegalizara a Hamas. Su presidenta, la ambiciosa política suiza, Corinna Eichinger-Berger-Walter, también es presidenta de la Alianza Europea por Israel, formada en 2015. En mayo de 2024, la organización social de GSI en Israel, la Sociedad Suiza Israelí, envió un correo electrónico a sus aproximadamente 2.000 miembros, instándolos a espiar a los opositores a Israel. En el correo electrónico, Walter L. Blum, el secretario central de la sociedad, pidió que se vigilara sistemáticamente a los actores opositores. El año pasado, se creó un nuevo grupo llamado Naim, Nunca Más es Ahora, que anuncia que defiende a Israel contra las agendas antisionistas. Difundió mentiras sobre el arresto de Abu Nima, republicando una declaración en la que lo llamaba islamista y enemigo de los judíos. No es de extrañar que Ali Abu Nima fuera arrestado en Suiza.
Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Sain de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. El colaborador invitado de hoy es el periodista de investigación Patrick Henningsen, que fundó el sitio web independiente de noticias y análisis 21st Century Wire en 2009. Bienvenido al programa, David. El tipo que ordenó el arresto de Ali Abu Nimah parece ser un partidario sionista, ¿no es así? Sí, lo es. Quiero decir, la forma en que se ha informado es que uno pensaría que era un funcionario de seguridad, pero no lo es. Es un político electo, y lo que tienen en Suiza es un sistema federal, así que es un político electo en materia de seguridad en Zúrich, así que dio la orden, y así por supuesto puede ver la imagen aquí. Se trata de un discurso que pronunció en octubre de 2023, justo después del inicio de la inundación de Al-Aqsa, en la que en realidad llamó al genocidio contra los palestinos. Es un sionista, genocida, completamente pagado, y así es como los sionistas se infiltran en la política en Suiza, incluso a nivel de personas que están a cargo de la seguridad nacional, que son sionistas pagados y se dedican a este tipo de actividades. ¿Pero crees que esto es inusual en comparación con otros países europeos? Bueno, no lo es. Es el problema, ¿no? En toda Europa hay infiltración de sionistas, pero Suiza es un caso especial. Como quizá veremos en un minuto, tiene una larga historia de participación en el movimiento sionista. Sí, este es un problema real en toda Europa. Vale. Bueno, Patrick, ¿qué opinas de este patrón emergente de detenciones e intimidación de periodistas en toda Europa? This is a very disturbing trend. Certainly the signs are worrying. What you're starting to see here. Se trata de una tendencia muy preocupante. Sin duda, las señales son preocupantes. Lo que se está empezando a ver aquí son gobiernos occidentales que están mostrando tendencias fascistas. Y lo que tenemos realmente es un claro patrón de intimidación. Se trata esencialmente de un gobierno extranjero, una entidad extranjera que trabaja a través de organizaciones de lobby, que trabaja a través de la embajada israelí en los países anfitriones para proporcionar listas negras sobre periodistas o activistas que el gobierno israelí no quiere ver publicadas, ya sea en un evento o en vivo o en la televisión o en las redes sociales o algo por el estilo. Así que, en cierto modo, se puede ver esto como un ataque a la soberanía nacional real de países individuales. ¿Cómo se le puede dar a una entidad extranjera tanta influencia para determinar qué es legal, qué es ilegal, quién puede ser arrestado, quién no será arrestado? Claramente esta campaña se hizo de manera muy específica, muy dirigida. Done very specifically and very targeted, this campaign. El movimiento sionista, David, parece estar bien arraigado en Suiza, ¿no es así? Quiero decir, ¿podrías explicarme cómo está organizado? Bueno, el movimiento sionista está organizado en Suiza, de la misma manera que en cualquier otro país que tenga organizaciones. La organización principal es la Organización Sionista Mundial, con sede en Jerusalén, en el mismo edificio que todas las demás partes del movimiento sionista. El Fondo Nacional Judío, el Fondo de la Fundación y la Agencia Judía, que juntas se organizaron para atraer colonos a Palestina, recaudar dinero para llevarlos y robar la tierra en la que asentarlos. Para eso está el movimiento sionista, y cada país que está organizado tiene sucursales de esas 4 organizaciones. Y en Suiza no hay excepción a eso. Tiene una federación sionista que es el miembro local de la Organización Sionista Mundial, un Fondo Nacional Judío, la Agencia contra el Robo de Tierras que tiene una oficina para la Agencia Judía, que encuentra colonos para llevarlos a Palestina, y tiene una oficina para el fondo de la Fundación Keren Hayesod, que recauda el dinero para pagar todo. Así es como está organizado en todas partes. La gente debería prestar más atención a esto. Es una relación estructural entre el movimiento sionista en cada uno de los países en los que está organizado, algo así como 40 o 45 países, y alrededor de eso encontramos organizado el lobby israelí, pero la estructura es siempre la misma. Quiero decir, y como hemos dicho en este programa en varias ocasiones, hay una verdadera desconexión entre la actitud de la clase política y la del público en general. ¿Cómo crees que el lobby sionista es capaz de ganarse tanto favor de la clase política cuando claramente no se está ganando los corazones y las mentes del público en general? ¿Lo está?
Bueno, por cierto, están integrados en el sistema político. Se han estado organizando durante mucho tiempo. El movimiento sionista se creó, por cierto, el primer congreso del movimiento sionista en 1897 se celebró en Suiza, por lo que se ha estado organizando durante mucho tiempo y ha podido integrarse de una manera que los árabes, los musulmanes y los palestinos ciertamente no han podido. No, de hecho, pero hay esperanza para el futuro, dado que, claramente, el público en general, como decimos, no se deja engañar por el movimiento sionista de la misma manera en que parece que sí lo hace la clase política. Pero, Patrick, ¿qué piensas entonces del llamado Fondo Nacional Judío? Bueno, esta es una de las mayores organizaciones benéficas, en realidad, la mayor de todas las organizaciones benéficas israelíes en el JNF, y su imagen pública es, ya saben, salvar a los niños de Israel. Eso es lo que utilizan para que parezca una organización benéfica, pero, en realidad, lo que hace el JNF es recaudar dinero para los asentamientos y conseguir que se invierta en fondos de inversión y demás para financiar la construcción ilegal de asentamientos en lugares como Cisjordania y Jerusalén Este, y también en Gaza. En el pasado, esto se ha hecho, así que lo que hacen es ir y, de alguna manera, cortejar y afectar a los políticos occidentales, incluso a los expresidentes de los Estados Unidos. Bill Clinton fue un gran defensor y orador en los eventos más importantes del JNF, después de que se arrepintiera, después de dejar la presidencia de Estados Unidos, y por eso utilizan estos grandes nombres, grandes celebridades, para atraer a los grandes donantes judíos. Y así pueden abrir sus chequeras y dar, ya saben, generosamente a la causa de construcción de asentamientos ilegales. Bueno, David, parece que hay una plétora de grupos sionistas en Suiza, como la Federación Suiza de Comunidades Judías. ¿Qué sabes de estos grupos? La Federación Suiza es el miembro efectivo del Congreso Judío Mundial, una organización sionista que se creó inmediatamente en Suiza. Su primera conferencia se celebró en Suiza. Por eso, por supuesto, tienen miembros locales. Como he estado mencionando, el sistema federal suizo es una especie de sistema cantonal en torno a las ciudades de Zúrich y Berna, y tienen filiales individuales, y todos esos lugares con una propia estructura organizativa, su propio presidente, su propio secretario, etc. Eso significa que hay grupos sionistas en cada ciudad en Suiza, y son miembros de esta organización suiza que es miembro del Congreso Judío Mundial, y ese es el tipo de elemento de OC del movimiento sionista. Tenemos las propias organizaciones sionistas, el Fondo Nacional Judío, etc., y juntas constituyen la gran masa del movimiento sionista. Y luego, a su alrededor, hay una especie de grupos de fachada y grupos de presión israelíes, incluido el que vimos en el reportaje, que ya pedía a la gente que espiara a actores pro-palestinos en Suiza. Claro que sí. Bueno, Patrick, el Congreso Judío Mundial que se menciona en nuestro video está dirigido por un hombre llamado Ronald S. Lauder, ex embajador estadounidense en Austria y, de hecho, heredero de la empresa de cosméticos Estée Lauder. ¿Puedes contarnos un poco más sobre él y, de hecho, sobre el Congreso Judío Mundial? Bueno, el Congreso Judío Mundial es otra de estas organizaciones internacionales, pero a diferencia del JNF, es algo así como anterior. Creo que el anterior al JNF, pero es una red global, por así decirlo, y está respaldada de nuevo por la clase multimillonaria internacional o la clase multimillonaria sionista. Y en este caso, ya sabes, conseguir una embajada hoy en día en los Estados Unidos realmente depende de cuánto dinero estés dispuesto a donar a la campaña presidencial entrante que se presente para el cargo en ese año en particular. Así es como se ganan las embajadas en los Estados Unidos. Pero también hay grandes donantes, y se trata de gente como Les Wexner, por ejemplo, o como Sheldon Adelson, o su viuda Mariam Adelson. Ya sabes, estas son personas que respaldan este tipo de organizaciones, y son básicamente organizaciones de presión internacionales. Bueno, nuestro próximo informe describe la historia de los vínculos de estos movimientos sionistas con Suiza.
Suiza ha tenido una larga y estrecha relación con el movimiento sionista. La primera conferencia de la organización sionista se celebró en Basilea, Suiza, en agosto de 1897. De hecho, ninguna ciudad fuera de la Palestina ocupada ha acogido tanto al Congreso Sionista Mundial. 10 de las reuniones del total de 22 hasta 1946 se celebraron en Basilea. La Organización Sionista Mundial regresó a Basilea en 2022 para lo que llamó la reunión sionista más importante de la década. Estaba celebrando el 125 aniversario del Congreso Sionista inaugural. Hay otras conexiones entre el sionismo y Suiza. En agosto de 1933 se celebró en Ginebra la sesión plenaria fundadora del Congreso Judío Mundial. En 1982, la Rebbe de Lubavitch envió un emisario a Zúrich, que alberga una importante comunidad judía ultraortodoxa. Hoy, el culto genocida, que es Javad Lubavitch, tiene 9 ramas separadas. En Suiza, en los últimos años, se ha intentado tipificar a Hamas como grupo terrorista y cortar la financiación a la UNRWA. Entre otros grupos, la presión la han ejercido la ONG Monitor, que intentó socavar a los grupos pro-palestinos, y la organización UNWATCH, con sede en Ginebra, que se presenta como independiente, pero en realidad es un grupo de fachada del Comité Judío Americano. A finales de 2023, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad entre Israel y Suiza realizaron una visita oficial a Berna. Los visitantes eran 2 miembros sionistas extremistas de la Knesset, de los partidos Shas e Israel Beiteinu. No sorprende, pues saber que el Consejo Federal de Suiza adoptó la definición de trabajo de la IHRA en junio de 2021 y la añadió al arsenal existente para convertir el antisemitismo en un arma en el país. El movimiento sionista en Suiza se asegura de mantener la presión para mantener la falsa definición de antisemitismo, inventando una supuesta epidemia de racismo contra los judíos. Hay varios grupos que se dedican a esto, entre ellos la Coordinación Intercomunitaria contra el Antisemitismo y la Difamación, CICAD, dirigida por una activista sionista de toda la vida, Johan Herfinkiel. No es de extrañar que confunda deliberadamente el prejuicio contra los judíos con la protesta a favor de Palestina. Además, el principal grupo de presión israelí, la Federación Suiza de Comunidades Judías, publicó un informe en 2023 en el que se afirmaba que el antisemitismo casi se triplicó tras el lanzamiento de la tormenta de Al-Aqsa. La SFJC colaboró para elaborar el informe con la Fundación contra el Racismo y el Antisemitismo. Este grupo es firmemente sionista y explica el antisemitismo de una manera que simplemente se hace eco de las líneas de política exterior desarrolladas por el régimen sionista. Es escandaloso que los grupos de presión reciban apoyo financiero del organismo gubernamental suizo, el Servicio para la Lucha contra el Racismo. Bien, David, retomando lo que se decía en el informe del video y, de hecho, algunos de los comentarios que estabas haciendo en el primer segmento del programa de hoy, es bastante claro, ¿no es así?, que el movimiento sionista parece tener una relación especial con Suiza. Sí, quiero decir, el reportaje se basa en los 10 congresos sionistas mundiales que se celebraron antes de la creación del Estado en 1948, de los 22 que hubo en total, que se celebraron en Basilea, Suiza. Es algo extraordinario porque lo tuvimos en otras partes de Europa, pero con diferencia, Basilea fue el lugar principal para aquellos. Por supuesto, Herz, a quien vemos aquí a principios de siglo, era austriaco, así que estuvo muy cerca de ir allí. Y eso es parte de la historia del origen del sionismo, especialmente en la ciudad de Basilea. Pero también vimos el Congreso Judío Mundial, que se celebró más adelante en el siglo XX en Ginebra. Y también hay fuertes conexiones entre Zúrich y el movimiento sionista. Así que hay una larga historia de esto. Y no debería sorprendernos, por lo tanto, que Ali Abu Nima fuera arrestado, porque por supuesto, eso es lo que los sionistas están intentando hacer, e incluso los intentos que han estado haciendo en los últimos años para cortar la financiación a la UNRWA y proscribir a Hamas. Es algo que tiene lugar específicamente en Suiza, porque por supuesto, UNWATCH, uno de los grupos de fachada, tiene su base en Ginebra, que es donde también está la sede de la ONU.
Sí, bueno, Patrick, quiero decir que en los últimos años en Suiza se ha hecho un esfuerzo decidido por retirar la financiación al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, y por proscribir a Hamas. Por supuesto. Creo que se puede ver este mismo perfil de patrones políticos en la mayoría de los países occidentales. Estamos hablando de Europa Occidental y América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Básicamente es lo que hay. Tienen algún tipo de influencia para impulsar este tipo de agendas en otros países, algunos países sudamericanos, por ejemplo. Pero ese es el eje principal. Y lo que hay son, ya sabes, partidarios declarados que trabajan en algunos de estos puestos gubernamentales. En el caso de Suiza, el personaje de Mario Fer, que parece haber participado activamente en la petición de detención de Ali Abu Nima. Así que esta es una de esas personas a las que se ha visto literalmente en manifestaciones prosionistas en Suiza, y en países como esos también hay partidos políticos que muestran gráficos abiertamente antiárabes en algunos de sus carteles políticos, y eso se considera aceptable en estos países. Pero que un activista o un periodista vaya a hablar con miembros del público sobre la situación en Palestina se considera una amenaza para la seguridad. Bien, David, en un video se menciona el culto de Chabad. Creo que lo mencionamos muchas veces en el programa, pero parece que están en todas partes, ¿no? Bueno, Chabad es una organización global. Tiene oficinas en más de 100 países. Hay quizás 5.000 oficinas en todo el mundo, pero tienen 9 en Suiza. Empezaron bastante pronto en Suiza. Lo que pasa es que fueron antes de que muriera en los años 90. El RB envía rabinos a lugares específicos para fomentar la organización de la comunidad judía, como ellos la ven. Y eso es lo que pasó en Suiza en 1982. Han estado allí durante bastante tiempo, pero ahora hay 9 oficinas y traen su marca especial de sionismo genocida. Técnicamente son antisionistas. No creen que el Estado judío tenga derecho a dar concesiones a los palestinos. Así que sus maximalistas quieren tomar todo el territorio. Es todo territorio que pertenece a los judíos, que les dio Dios. Y ningún poder terrenal, ningún régimen sionista puede devolver nada de eso. Así que son ultrasionistas y ultragenocidas. Sí. Bueno, Patrick, el hecho de que la desacreditada definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA, se haya adoptado en Suiza, ¿no es así? Y por lo tanto hace que sea considerablemente más fácil para los sionistas ejercer su influencia en el país, ¿no es así? Sí, hay un problema fundamental con la definición de trabajo de la IHRA. Es completamente política, no es una definición objetiva de nada. Según su definición, el término antisemitismo puede cambiar, transformarse y desarrollarse con el tiempo. Y ciertamente, eso es lo que han hecho los grupos de presión al utilizarlo como un arma para atacar y estrangular la libertad de expresión, la libertad de reunión, y pueden decir que oponerse a las políticas de Israel es de alguna manera antisemita, lo cual es patentemente falso, porque es una cuestión política, no tiene nada que ver con el racismo ni nada parecido. Oponerse a las políticas de un gobierno especialmente, cuando incluso los tribunales de justicia del mundo reconocen que ese gobierno está activamente involucrado en un genocidio en curso de una población nativa, en este caso, la población nativa palestina en Gaza. Bien, David, quiero decir, parece que los sionistas también han colonizado elementos claves de los movimientos antirracistas en Suiza, ¿no es así? Entonces, tenemos este informe que mencionamos en el reportaje, que decía que el antisemitismo se triplicó después del lanzamiento de la tormenta de Al-Aqsa en octubre de 2023, y que fue realizado por el grupo de presión sionista clave, además de este supuesto grupo antirracista, que por supuesto es solo un grupo de fachada sionista y escandalosamente financiado por el propio gobierno suizo, por el servicio antirracismo del propio gobierno suizo. Así que está siguiendo completamente el anzuelo, la cuerda y el plomo de la idea de que el racismo contra los judíos es un problema grave en la sociedad actual, lo que claramente no es así, y eso es parte de ello. Hay otra organización que se menciona allí, SICAT, una organización sionista también, y que también tiene en el título al final difamación, así que es como la Liga Antidifamación en los Estados Unidos, o como el Community Security Trust en el Reino Unido. Así que están ahí para difundir la distinción entre antisemitismo y antisionismo, y para pretender que el antisionismo es una forma de racismo o prejuicio, lo cual no lo es.
Claro. ¿Qué crees que puede hacer el pueblo suizo para revertir la tendencia del sionismo? To turn back the tide of Zionism. It's a very difficult situation at the moment. En este momento la situación es muy difícil en países como Suiza y sin duda en el Reino Unido. Creo que un colega de Ali Abunimah, Asa Winstanley, que también es un excelente periodista y un gran autor, un investigador de primer nivel en su campo, también fue arrestado en su casa por publicaciones en las redes sociales. Y toda esta gente, Electronic Intifada como publicación en línea, es muy antigua. Lleva funcionando más de 20 años, creo que sí. Quiero decir, no es que estas cosas aparecieran de repente, de la nada, y estos periodistas surgieran de repente, de la nada. Son personas establecidas con un prestigio en la sociedad. Y el problema es que, como cualquier lobby, si permites que el lobby farmacéutico se apodere del gobierno y de las fuerzas del orden y que el gobierno controle la libertad de expresión, si permites que cualquier lobby haga esto, terminas, ya sabes, disminuyendo los derechos de los ciudadanos. Diminishing the rights of citizens. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado Patrick Henriksen y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bien, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. This is Chris Williamson saying bye for now.